me dio paso para presentar al otro disertante de esta tarde, Alejandro Katterberg. Él es director de Poliarquía Consultores. Va a dar la segunda parte, la impresión de que, bueno, con este triunfo de Trump, con la algarabía que hoy muestra la Casa Rosada, respecto de cuáles son los efectos que va a tener eso en el devenir económico y político de la Argentina. Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia en Tucumán. Bueno, muchas gracias a Yael, a Qué presión que te puso Carlos López, ese que vos tenés la clave es político. Bueno, pero a ver, uno ojea los diarios de Buenos Aires y dice, no, acá hay triunfo, hay un blanco en la Casa Rosada, ¿qué te parece? ¿Es para festejar tanto? Sí. Déjame retroceder un poco, porque tenemos un ratito, por lo menos. Sí, quiero poder contextualizar y que veamos la película. Un año atrás, un poquito menos de un año atrás, gana Milei las elecciones. Tenemos un terremoto electoral y político que ocurre en el país. Las estructuras se sorprenden, no entienden qué pasa. Eso ocurre como consecuencia de 10 años de frustración económica, caída del ingreso per cápita de más del 15%, del 12%, aumento de la pobreza, inflación creciente, en un contexto político de confrontación, de enfrentamiento, de grietas, con una sociedad que cada vez estaba más cansada, enojada, alejada de la política, donde ya no confiaba en las instituciones, no confiaba en los medios, no confiaba en la justicia, no confiaba en el Congreso, no confiaba en los sindicatos, en los partidos políticos, y aparece Milei. Y ocurre algo muy novedoso en el país, que es que un presidente que no está en alianza, en la coalición, y forma parte de uno de los dos partidos históricos del país, se va a hacer cargo de la presidencia. Un presidente que no tiene experiencia, no tiene equipo, no tiene antecedentes, no tiene territorio, no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene apoyo de los sindicatos, no tiene apoyo de los factores de poder. Y un presidente que en esas condiciones dice: yo soy el presidente institucional más débil de la historia de la Argentina y voy a llevar adelante el ajuste fiscal más grande de la historia de la Universidad. Ahí está el núcleo del interrogante. ¿Puede el presidente más débil en términos institucionales, además que va a enfrentar un campo lleno de minas, no que va a ser el ajuste fiscal en unas condiciones muy favorables? Tiene que atravesar y caminar por un campo lleno de minas que puede explotar en cualquier momento. ¿Puede este presidente tan débil, sin experiencia, sin territorio, sin peso político, sin justicia, sin Corte Suprema, llevar adelante un ajuste fiscal de la magnitud que decía que iba a llevar? Bueno, ahí es donde las dudas podían venir. Entonces, volvámonos 10, 11 meses atrás y pensemos los tres escenarios. Nosotros lo que hacemos, analistas políticos, bueno, pensemos, proyectemos escenarios, tratemos de ver qué tiene que pasar o hacia dónde, cuáles son las probabilidades de cada uno. Escenario 1, para algunos será obvio, este tipo va a explotar la calle. O choclo de, el marido de Arvisto, el choclo de Arvisto, diciendo vamos a ver la película cuando termine el verano. Pero fuera de la chicana, puede esta inexperiencia y falta de poder institucional ser exitoso en ese punto. Entonces, escenario 1 que muchos pensaban, esto explotó. Milei no sobrevive a Inter, o Milei no tiene conocimiento político o las uñas para manejar el poder, y esto termina mal y pronto. Escenario 2, esto no termina mal y pronto, es un camino largo, sinuoso, incómodo, pero
de una u otra forma el gobierno la puede ir llevando. No se va a ir en helicóptero, pero tampoco le va a salir todo. Entonces va a ir perdiendo popularidad y vamos a ir a una situación de tensión creciente entre un gobierno que tiene muchas aspiraciones de cambio y su incapacidad en proveer ese cambio, o una impaciencia social frente al ajuste, que era obvio que lo iba a pagar la casta. Un ajuste de 5 puntos lo pagamos todos nosotros. Entonces, cuando la gente se diera cuenta que el ajuste, en vez de pagarlo la política, lo iba a pagar con sus tarifas, etcétera, iba a presentar. Y ese escenario 3, que podía ocurrir, que decía el gobierno, Santiago Caputo, es la vez. Y el escenario 3 era el escenario del éxito. El éxito termina en la consolidación o la consolidación del gobierno y el dominio político del gobierno y de Milei sobre el sistema político. Fast forward 10 meses, el escenario de que todo explota por el aire claramente fue bajando todavía. Yo cuando me senté en enero con primer charla con clientes del año dije, y la probabilidad de que todo explote por el aire es 30%. 70% que vayamos incómodos o que vaya bien, pero 30% que explote. Hoy para mí es la mitad de eso. ¿Por qué? Obviamente porque el gobierno sacó la inflación de la mesa, porque mostró que Milei tiene capacidad, sabe manejar el poder y tiene dotes políticos. Pero el escenario 3 claramente quedó fuera. Ahora, el escenario de éxito del gobierno, cuando uno mira lo que te decían, uno va diciendo, oye, pucha, vamos haciendo cheques. Entonces, vamos a reducir la inflación, y la vamos a reducir fuertemente. 25, 20, 15, 10, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Cheque. Pero explicamos las expectativas por un lado. Estas variables macroeconómicas que se comienzan a perfilar ya con un signo positivo, la luna de miel, que aún perdura a costa de algunos puntos de imagen positiva del presidente, y particularmente el discurso de él, duro, ahora con Alfonsín, por ejemplo, que es un ícono político. Está bien, pero es parte de la dinámica del discurso, del estilo que le permitió a Milei llegar al poder, que tiene que ver con gran parte de lo que está pasando en la política mundial. La política ya no se trata, y los políticos tratan de buscar consensos mayoritarios, tratan de buscar y generar minorías intensas, extremas, bien fieles, con estilos agresivos, más sobre todo si es un outsider que tiene su estructura y que tiene que tomar el centro de atención todo el tiempo. Pero lo que claramente se dio en estos 10 meses es un fortalecimiento del gobierno. Un fortalecimiento que tiene que ver con haber sacado de la mesa la hiperinflación, haber puesto en la mesa el superávit fiscal, haber logrado avanzar con reformas, no de la magnitud de las que querían, pero bastante significativas, a pesar de no tener ni un tercio en el Congreso. Mantener una tranquilidad social y un orden social bastante llamativo y a mi gusto sorpresivo, porque uno esperaba la protesta espontánea y organizada. La espontánea es la gente que se está cagando de hambre, que no aguanta más, que sale a protestar. La organizada son los sindicatos, los movimientos sociales, los piqueteros, el kirchnerismo, la fuerza izquierda, tratando de generar caos todo el tiempo. Bueno, la verdad que de eso hubo muy poco. El gobierno logró en este año controlar 80% del tiempo, 90% del tiempo, el debate público. Hablamos de lo que el gobierno quiere que hablemos. Y cuando el gobierno pierde el control del debate público, sale Milei y dice una guarangada, y todos salimos y corremos y vuelven a dominar la parte del debate público. El gobierno logró estos 9 meses hacer estas cosas manteniendo un nivel de aprobación, como vos me estás preguntando, de más del 50%. Los primeros 8 meses una línea horizontal, en septiembre una caída importante asociada al aumento de la jubilación y al aumento de las tarifas, al que llegaba al aumento de tarifas. En octubre las encuestas ya vimos que esa caída se frenó, incluso hay alguna leve recuperación. Y el gobierno seguía diciendo, bueno, vamos a bajar la inflación, vamos a poner superávit, vamos a controlar la calle, vamos a dominar la agenda pública, la oposición la vamos a ir dominando porque
están todos partidos divididos. De hecho, el 9 de julio acá consiguió sentar a 20 gobernadores en el medio a las 11 de la noche, muertos de frío, y 12 de la noche, bueno, muertos de frío, desahuciándolos. Claramente el símbolo de, miren cómo en 6-7 meses le dio vuelta esa pulseada que había empezado con el proyecto de bases en el verano. Y el gobierno logró ir haciendo eso. Y el siguiente check que estaba en la lista pasó ayer, que es Trump. Y después que gane Trump, vamos a conseguir, va a presionar y vamos a conseguir ayuda con el fondo, y vamos a renovar el fondo, vamos a levantar el cepo, vamos a dar las restricciones, van a llegar las inversiones y viene la recuperación económica. Para mí, en mis modelos, la principal diferencia entre lo que yo digo, el modelo de éxito del gobierno, que le viene saliendo muy bien, y el modelo que para mí yo sigo pensando que es lo que va a terminar pasando a la larga, que es el de le va a ir bien, pero no va a dominar el sistema político, es si hay un nivel de recuperación de la actividad. Que hasta ahora eso era uno de la famosa B corta, ¿no? Que el nivel de actividad iba a caer fuertemente, iba a caer fuertemente, y no hubo ni B corta, ni U, algunos hablaban del ciclito de Nike, otros hablan del aire, pero bueno, si el gobierno consigue que la actividad empiece a crecer fuertemente, que ese crecimiento de la actividad no esté asociado a sectores puntuales, energía, minería, agro, sino que esa recuperación de la actividad la gente lo sienta en el bolsillo, va a poder terminar de consolidar en 2025 posiblemente igual. Pero el punto de comparación es bastante bajo, Alejandro. Tenemos diciembre de 25 puntos de inflación del año pasado, enero de 22 del año pasado. Todo las variables que se puedan comparar con el año van a ser mejor que el anterior, precisamente por esa fluctuación de precios o actualización de precios. Sí. Importa como la gente viene diciendo, y Carlos lo ha enseñado con una pregunta clara y tradicional que le instaló Reagan y la usó Trump diciéndole, simplemente díganme si ahora está mejor que hace 4 años, si la respuesta es sí, voten a Kamala, si la respuesta es no, voten a mí. Entonces, esa comparación de estamos mejor que lo que pasó, la gente lo toma. Y en las encuestas lo vemos. Hoy claramente los indicadores que contestamos a la gente, ¿está usted mejor o el país está mejor que el año pasado? Creció muy fuertemente. Ahora, con eso solo no alcanza. Si cuando uno ve las encuestas, como yo te decía, el gobierno y Milei tienen todavía más del 50% de aprobación y 40 y pico de rechazo, el apoyo del gobierno se sostiene básicamente en 2 claves. Una que es concreta, que es la baja de la inflación, y la gente dice, me prometió que iba a bajar la inflación y lo está cumpliendo. Milei, la principal promesa de campaña de Milei fue bajar la inflación. El instrumento que dijo fue la dolarización. Pero la gente entendió que lo que se trataba era de bajar la inflación. Te aseguro que nadie va a ir a reclamar el año que viene a Milei, me prometiste dolarizar y no dolarizaste, pero sí le va a ir a reclamar, me prometiste que la inflación iba a bajar y la inflación iba a bajar. Entonces, la baja de la inflación le da a Milei crédito en la opinión pública y le da credibilidad. Porque cumplió con su promesa. Ahora, el segundo elemento que sostiene a Milei con la opinión pública es algo mucho más endeble, que es la esperanza. O sea, no solo estoy mejor que el año pasado, sino creo que voy a estar mejor. Porque si yo pienso que estoy mejor que el año pasado, pero empiezo a creer que el año que viene las cosas van a ir mal, el gobierno pierde popularidad y cae. Pero la gente cree, tiene esperanza y cree que las cosas van a seguir mejorando. Ahora, la esperanza, estar enamorado, y estás, el otro día se te fue, no está más. Entonces, sigue siendo endeble todavía lo que sostiene a la opinión pública, porque el gobierno ha conseguido cosas muy importantes, como te decía antes, sobre todo bajar la inflación, pero todavía tiene un recorrido muy largo, y hasta que no empiezan a recuperar el nivel de actividad y la billetera de la gente no mejore, todavía el recorrido es muy frágil. Entonces, ahí está una de las claves, sobre todo en un gobierno donde su principal
ancla política es el apoyo popular. Milei hoy, con en vez de 50% de aprobación, 25% de aprobación, no estaría. Pensá en la antítesis de Menem. Los últimos 2-3 años de Menem, sobre todo desde la muerte de José Luis Cabeza, Menem tenía entre 20 y 25% de aprobación, 75% de rechazo. Nadie nunca dudó de que Menem iba a tener problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque su ex socio era el presidente de la Corte, su hermano era el presidente del Senado, manejaba los gobernadores, manejaba los sindicatos, manejaba la justicia, manejaba los medios, manejaba los factores de poder. Menem tenía construido después de una década un aparato de poder que, a pesar de haber perdido la opinión pública cuando dominaba el peronismo, y tenía el peronismo, a pesar de haber perdido la opinión pública, toda esa estructura de poder, nadie se le ocurrió decir, che, este tipo va a salir volando por el aire. Ese peronismo precisamente como... Para tener Milei, que no tiene nada de lo que tenía Menem, pero tiene la opinión pública, la pierde, se le complicaría mucho la gobernabilidad y la gobernanza. Por eso, la decisión del gobierno de aferrarse a bajar la inflación como sea, no levantar por ahora el seco o postergar ese riesgo de corregir el tipo de cambio, como que después vamos a hablar de eso, pero acá hay una prioridad que la fija Caputo Junior, Santiago Caputo, no Caputo Senior, que es hay que sostener la baja de la inflación como sea, porque eso es lo que más nos reconoce la gente. Probablemente Milei sea su propio rival en la elección de medio turno, porque la aparición de Cristina Fernández de Kirchner con esto de ir a pelear el resultado del tribunal en vez de ir a la interna, da muestra de lo que hoy está el peronismo, paralelamente con gobernadores peronistas como Tucumán o Guanajuato. Hablemos no solo del peronismo, ahora voy a ver, para mí hay 4 claves para entender la elección del año que viene. Y creo que el gobierno tiene 3 de esas 4 jugándole a favor hoy y posiblemente, potencialmente el año que viene. Primer punto, lo que dijimos, la inflación. Si la inflación sigue bajando, eso va a ser un elemento muy importante para el gobierno. Segundo punto, lo que hablamos, el nivel de actividad. Tercer punto, la persistencia en la opinión pública del discurso anticasta, que yo creo que va a seguir estando. La gente compró y tiene muy arraigado la bronca, la satisfacción hacia la casta, hacia el sistema político. Obviamente no le va a retribuir como el año pasado, y le va a retribuir más que dentro de 2 años cuando busque la elección, porque en parte gobernar es ser casta y en parte dijeron, no, flaco, me dijiste que ibas a pagar el costo del sistema político que pagar yo, me dijiste que todos los políticos eran los desastres, que tocan los gobernadores, los radicales, etc. Pero el discurso anticasta va a persistir. Entonces, los 4 puntos, inflación, nivel de actividad, mantener el discurso anticasta y lo que vos me estás planteando, y la oposición. Bueno, cuando miramos la oposición, una cosa es, si tuviésemos este gobierno y enfrente hubiera una oposición consolidada, con liderazgo, con popularidad, con apoyo, y uno diría, esto se puede complicar. Ahora, cuando uno mira enfrente, tenés Juntos por el Cambio, la coalición antiterrorista más exitosa de la historia argentina. Nunca hubo una coalición, un partido antiterrorista que en casi 10 años tuviera una presidencia y haya terminado su mandato, haya ganado la gobernación que ganó, haya ganado 3 elecciones consecutivas, estuvieron a la puerta de tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. No existe más Juntos por el Cambio. Al interior de Juntos por el Cambio, los radicales, partidos en 20 pedazos, peleándose entre todos. Carrió debilitada fuera de la política. El PRO, Mauricio Macri, peleándose primero con la Reta, después con Patricia Bullrich, y yendo a la búsqueda del partido. No es una señal de fortaleza de Macri quedarse con el ser el presidente, es una señal de debilidad. ¿Sí? El PRO, complejo, con crisis de liderazgo, no de liderazgo, con Mauricio Macri como líder, pero habiendo perdido un montón de otra gente, con crisis de identidad, ¿qué representa el PRO? ¿A qué sectores le habla? Dominado por el gobierno, etcétera, etcétera. El radicalismo, ya lo dijimos, el peronismo. El peronismo ahí es importante porque lo que hay es una crisis que ya hay hace mucho tiempo, acá en la provincia de Uruguay se sabe, de gobernadores peronistas que quieren dejar de ser dominados o mandados por Cristina Kirchner, pero que no tienen ni la capacidad, ni la coordinación, ni los cojones para
para enfrentar. Y un kirchnerismo que sigue teniendo algo muy importante, que es un discurso, un relato que a un sector importante de la sociedad adhiere. Entonces, yo no doy por muerto al kirchnerismo y no doy por muerto al kirchnerismo, porque el discurso nacionalista, populista, antimercado, antifondo, etcétera, etcétera, resuena en por lo menos entre el 25 y el 30% de la población o más. Y Cristina Kirchner tiene una imagen positiva del 25-27% hace más de 10 años y no se le cae. Y además, en la provincia de Buenos Aires la domina. Y Milei perdió las 3 elecciones en la provincia: las PASO, las generales y el balotaje. Y Kicillof ganó con más del 25% de los votos. Ahora, cuando uno hace zoom en el kirchnerismo, se están matando. Y la pelea privada, o que no era pública, y que viene hace un tiempo, entre el hijo político y el hijo biológico de Cristina Kirchner, pasó a ser pública. Y se empezaron a tirar con todo públicamente. Y Cristina Kirchner, la mamá, tomó partido. Y tomó partido por su hijo biológico. Y el hijo político no se lo tomó muy bien, y a mí entender cometió un error y salió a confrontar. Ahora, al interior de la provincia de Buenos Aires, la disputa dentro del kirchnerismo y del peronismo de la provincia de Buenos Aires es muy fuerte y escala, o potencialmente lleva a escalar a una situación de conflicto muy grande. Y a Cristina Kirchner, a mi entender, se le acabó el dedo. Cristina Kirchner, hasta la elección de Alberto, usaba el dedo. Ya dentro del peronismo no le van a respetar más el dedo. ¿Qué es lo que puede hacer Cristina? Ser ella la candidata. De forma de evitar esta explosión interna dentro del kirchnerismo y de forma de tratar de aumentarle el costo de salida a los gobernadores peronistas que dicen: yo veo un gobierno que se consolida, que su presidente es popular, una Cristina Kirchner que se resiste a correrse de la escena política, y al gobierno nacional que va a ir a buscar a esos gobernadores. Y esta provincia es un ejemplo claro de eso. Entonces, yo lo que intuyo es que Cristina Kirchner va a terminar siendo candidata, muy posiblemente, que va a haber muchos intentos de acuerdo del gobierno nacional con muchos gobernadores, peronistas y no peronistas, y que la gran incógnita es qué pasa con Macri. Y ahí es una decisión difícil que no tengo claro qué va a pasar. El PRO renueva el 60% de sus bancas. La mitad de esas bancas que renuevan son en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que es donde hay que ver si hay acuerdo o no. Es imposible que haya acuerdo con el PRO en Provincia y en Capital, con Capital y en Provincia. Pues todo o nada. La UCR renueva el 70% de sus bancas. ¿Sí? Entonces, va a haber una salida grande. El peronismo no va a perder tantas bancas, porque estamos renovando la elección de hace 4 años en diputados. En el Senado sí va a perder muchas, porque estamos renovando la elección de hace 6 años. Entonces, por ahí me parece que es la clave, algo importante para que todos tengamos en cuenta: el calendario electoral, que en este país es ridículo y que tenemos estas leyes pasos, que son ridículas, y todavía más ridículo que algunos pasos para la elección de mitad de término. Dice que la elección del año que viene es el 27 de octubre, falta un año. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la elección del año que viene si es el 27 de octubre? Bueno, las PASO, que iban a ser el 10 de agosto, y la ley de boleta única, que todos habrán leído que salió, la ley de boleta única tiene escondidos algunas cositas más chiquitas. Una, que las PASO ya no van a ser el 2 de agosto, van a ser el primero, el 3 de agosto. Dos, que los cierres de lista no van a ser en junio, sino van a ser en mayo, el 15 de mayo. O sea que el 15 de mayo, el gobernador de Tucumán va a tener que decidir quién es el candidato a diputado que encabece la lista. Y el 15 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que saber si Cristina Kirchner es candidata o no. Y el 15 de mayo vamos a tener que saber si hay acuerdo o no hay acuerdo con el PRO y la Libertad Avanza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si el 15 de mayo se tiene que definir todo, porque hay que presentar la justicia y ahí se acaba, entre marzo y abril van a ocurrir todas esas negociaciones y las definiciones de esas negociaciones. Entonces, por más que el argentino común está pensando en: me estoy tragando los sapos, estoy saliendo, me banco la ajuste, tengo esperanza, a ver si se mejora o no, la política ya está todo pensando en las elecciones del año que viene. El sistema político, los dirigentes políticos, el gobierno, ya está a full con las elecciones, porque están a la vuelta de la esquina. Porque estamos en noviembre
y en marzo, abril, tienen que definir todo. La última que te hago, Alejandro, tiene que ver con cómo llegamos a fin de año. Porque vos sabés que los fines de año son traumáticos desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. ¿Qué va a pasar en la Argentina si puede proyectar? Como decía antes, para mí hay dos tipos de protestas en la Argentina. La espontánea, la clase media, el accelerazo, las clases populares son saqueo, protestas, llantas, barriadas, etcétera, etcétera, y lo organizada. Con lo organizada, uno podría pensar que puede seguir escalando las tensiones a medida que nos vamos a ir acercando al año que viene y al alargamiento electoral, al alargamiento y a la necesidad de los otros actores de empezar a separarse y pelear por quién es más opositor al gobierno. En la espontánea, la situación viene progresivamente mejorando. De vuelta, ahora tenemos un panel de lujo que nos va a decir. Es decir, el gobierno aumentó muy fuertemente la distribución y los subsidios a los últimos siglos. Entonces, no tengo en claro que estemos yendo a un fin de año muy traumático. Déjame decir antes de terminar un par de cosas. Mientras estamos viendo un saneamiento de la macroeconomía impulsada por este gobierno, que le está yendo bien y hasta mejor de lo que muchos esperábamos, ese mejoramiento de la macroeconomía no tiene un correlato con los temas institucionales. En todo caso, hasta hay un deterioro institucional en la Argentina. Y eso es lo que nos lleva a mucha gente a sentirse cómodo. Porque decir, che, yo comparto la mirada económica de este gobierno, pero no me gusta el estilo, las formas. ¿Sí? Tenemos un presidente que comparte mucho los estilos políticos de Cristina Kirchner. Termino con esto. La política argentina, la política argentina dividida y la gente la divide en 4 cuadrantes. Una matriz de 2 por 2. Aquellos que empujan una economía macromercado abierto competitiva, aquellos que empujan una economía estatal cerrada proteccionista. Aquellos que lideran por un estilo autoritario, populista, individualista, hegemónico, aquellos que buscan liderar con un liderazgo institucionalista, más republicano, buscar consenso. ¿Sí? Argentina estaba en el autoritarismo estatista. Eso es Cristina Kirchner, eso representa Cristina Kirchner. Nos movimos de ahí al cuadrante de al lado, a un autoritarismo promarcado. El pro de Mauricio Macri representa la idea de yo estoy de acuerdo con lo económico, pero no estoy de acuerdo con las formas. ¿Y quién representa el cuadrante estatismo republicano? Martín Lustó, el radicalismo. ¿Sí? En esos 4 cuadrantes donde está la dinámica, pero claramente estamos con un presidente que ataca el periodismo, estamos con un presidente con un gobierno que ataca a Marina Castillo, innecesariamente, agresivamente. Marina es una profesional de la puta madre. Sale un funcionario del gobierno porque lo único que están buscando es conseguir el retweet o el like del presidente de Twitter, atacar profesionales, periodistas, actores, que el gobierno ponga a jueces de Comodoro Pi y los proponga para la Corte Suprema, que según Carlitos Pani posiblemente lo haga por decreto porque falló la negociación en el Senado. Eso combinado con la destrucción de los partidos políticos que hablamos antes, que ejecuta el gobierno, ejecuta los partidos políticos, bueno, lo que te da es que mientras estamos viendo una mejora de la macroeconomía, en términos institucionales, no estamos viendo una mejora. Muchísimas gracias, Alejandro Katterberg, director de Oligarquía Consultores, ha pasado por este congreso NOA, del Instituto Argentino de Finanzas.